Intuyo que, checa que ya estás grabando, por favor. Correcto. Ok, excelente. Hola y bueno, bienvenidos al primer podcast de Hablando con Historia. La verdad es que aquí no va a haber mucha edición. Te recomiendo que lo tengas como ruido de fondo. Sí, está encendido el micrófono. Que lo tengas como ruido de fondo y bueno, simplemente vayas escuchando y demás. La idea es ir respondiendo a algunas dudas que me han ido comentando, extender algunos temas algunos videos que ya he ido tratando. Y pues bueno, en esencia es eso, así que espero que te guste y voy a empezar primero con los temas de discriminación, que fue el primer video que hice, y comentar que muchos me dijeron cuál es el origen histórico de la discriminación, de dónde viene, por qué hay. Mucha gente lo enfoca directamente con la discriminación hacia la gente de color negro, entonces pues bueno, es importante todas estas cuestiones. En ese respecto quiero decir que es que la discriminación ha existido desde siempre, o sea, es idílico pensar, es ideal, no, es que hay un mundo sin discriminación y mucha gente siempre asocia es que discriminamos a nuestros ancestros, a los mayas, a tales o cuales. Pues es que la verdad es que entre estos mismos grupos tribales también se discriminaban entre ellos, o sea, antes de la llegada de los españoles, los aztecas o los mexicas, como los quieras llamar, se dedicaban a esclavizar, a hacer las guerras a otros tribus, les establecían tributos y los hacían menos, su panteón, pero esto en cualquier lugar, ¿sabes? Pasaba en África, en Europa, en demás. ¿Qué sucedió? Bueno, alguna vez llegó el catolicismo, dijo que la discriminación estaba fea y empezamos a anularla. ¿Es una contradicción de discurso? Sí. Pero bueno, me estoy yendo muy rápido y voy a rastrear esto un poco desde sus orígenes. Desde la antigüedad, desde el origen de las civilizaciones, te recomiendo ese video también, por cierto, no hablo todavía de esos temas, pero ahí está. Desde el origen de las civilizaciones, la gente se distinguía como un tipo de tribu y la otra había otra tribu y mucha gente pues se dedicaba a atacar a otras tribus para obtener, ya fuera mujeres, que esto también era muy habitual en muchos sentidos, pero también pues para obtener esclavos. Y ya desde ahí una discriminación porque estás haciendo menos a otro porque no pertenecía a tu etnia, ahí fuera sanguínea, racial, etc. Esto se enfatiza mucho y sobre todo en la literatura y en los cánones históricos con los griegos. Los griegos ya ven que pues ellos vivían en una zona que había muchas montañas, que era muy compleja, entonces viajaban en barcos y establecían colonias en la costa del mar Mediterráneo y el mar Negro. La cuestión con esto es que de repente empezaron a encontrar a otras tribus, por ejemplo a los escitas, a los sarmatas, etcétera, etcétera. Bueno, empezaron a encontrar a muchas otras tribus y empezaron a hacer una cuestión de distinción. ¿Qué hay aquí? Hay una otredad y esto está desde los primeros filósofos griegos, desde los primeros cronistas, así se les llama a ellos, historiador y cronista es diferente, pero bueno, aquí no va a ser la distinción, historiadores. Y bueno, en estos textos ellos ya empezaban a distinguir una idea como de un espejo, una idea de un diferente, en el sentido de que, ok, es que esta gente no utiliza ropa y no utiliza utensilios y todo el día está montando a caballo, ¿qué tienen? O sea, huelen feos, son raros. O sea, desde ahí en la literatura realmente se empieza a hablar muy despectivamente del otro y aquí empieza a haber una diferenciación muy fuerte que entre las colonias griegas, incluso entre ellos había distinción. Siempre hemos visto estas famosas películas de los espartanos eran diferentes a los atenienses porque los atenienses se dedicaban a pensar y los espartanos a la guerra. Ya desde ahí había diferencias, pero se sabía que era pues de la misma comunidad. Y cuando empezaron a descubrir gente que era tan distinta, ya empezaron a establecer una otredad de la que ya hablé en el video de la discriminación. Desde ahí vamos a ir con esto, pero también hay que entender algo muy importante y es que discriminar, o por lo menos históricamente hacer esta distinción, ha sido muy lucrativo. Porque deja dinero hacer esclavos y hacer esclavos significa que tú no tienes que trabajar. A los romanos les encantó esto. A los romanos su imperio era una base económica esclavista y cuando ya no pudieron hacer una base económica esclavista, su economía empezó a decaer. Sí, había otros factores, muchos más, los había, no digo que no, pero uno de los factores importantes por la que su economía se contrajo es que dejaron de producir tantos esclavos porque cerraron sus fronteras y se volvieron a la defensiva y dejaron de hacer guerras de conquista y las guerras de conquista dejaban mucho dinero y ese dinero era bueno para los esclavos. Entonces, esto de la esclavitud también lo vamos a extrapolar en la conquista de América. ¿Por qué? Pues porque aquí hubo muchos esclavos negros, eso ya lo sabemos, ahí están los problemas en Brasil, ahí están estas cuestiones en Estados Unidos, en México no tanto, pero sí hay significativo. Y bueno, o sea,
Entonces aquí hay que tomar en cuenta que la esclavitud no es buena, pero es un método económico que resulta eficiente en algunos casos y en otros no. O sea, también hay que acotar esto muy bien y simplemente hay que ir rastreando que desde entonces ya tenemos la esclavitud. ¿Qué pasa? La verdad es que aquí hay que agregarle cosas muy buenas al cristianismo, porque el cristianismo fue lo que en Europa, por lo menos, dijo, oye, esclavizar a otros está feo, porque pues somos iguales, ¿no? De repente luego hicieron una excepción porque nadie tomó en cuenta que la gente de color negro era diferente, pero es que luego aquí se soltaron unos rollos bien raros con unas enciclopedias desde el siglo de las luces y antes también, y es que el color de piel te diferenciaba y sabes que no estaba mal esclavizar a moros o a gente que profesaba las religiones musulmanas. ¿Por qué? Pues porque ellos son diferentes, no son católicos, entonces pues católicos o cristianos, entonces estaría muy bien que entonces ellos pues bueno, sí los podemos esclavizar, pero con estas razones y si se evangelizan pues igual y la esclavitud ahí está fea. Entonces pues también vamos a tener estas cuestiones. Dentro de lo que cabe, estas ideas empezaron a ir evolucionando y más o menos ya para el siglo... Bueno, 19, a inicios del siglo XIX ya la mayoría de los países de Europa no aceptaban la esclavitud. A mediados del siglo XIX otra vez, para que me ubiquen, 1850 más o menos, ya la mayoría de los países no había esclavitud. El proceso de independencia de América cortó mucho con ese proceso de esclavitud. Y en África, pues la verdad es que el comercio de esclavos dejó de ser tan lucrativo y como ya no nos interesaba, a la gente en ese entonces le interesaba hacer dinero, pues bueno, dejaron de ser esclavos. También voy a acotar en esto algo muy importante y es que la revolución industrial demostró que los esclavos no son tan buenos porque son caros, hay que pagarles, no hay que dejar que se mueran y no son tan productivos y están tristes. Esto es una cuestión completamente productiva y la revolución industrial nos enseñó que igual y podemos contratar gente para que trabaje y es bueno que la gente tenga dinero porque así pueden comprar productos y esos productos que compran son más ganancias para la fábrica y se empieza a hacer un tipo de economía ahí. ¿Esto quiere decir que la revolución industrial fue lo que rompió con la esclavitud? No, como ya dije, venía desde un proceso desde antes, pero esto ayudó a cimentar a que no nos basáramos tanto en la producción de la tierra y la producción capitalista pues está basada en otros modelos. De hecho, hay autores que consideran que parte del avance económico tan importante que tuvo Estados Unidos después de la guerra de secesión o su guerra civil, cuando pelearon los confederados contra Abraham Lincoln, para que me entiendan, sí era Lincoln, sí. Tiene que ver con que es que la abolición de la esclavitud permitió cambiar a un modelo completamente capitalista y esto. Esta es una literatura muy marxista, no estoy del todo de acuerdo con ella, pero igual la digo porque pues, es importante tener visiones diferentes. Y en este aspecto, pues hay que considerar que la ruptura con la esclavitud no rompió la discriminación. Punto importante. La disminuyó, sí, porque daba derechos, daba igualdades, pero una cuestión es el papel y otra cuestión es la realidad, que es lo que vivimos ahorita. Pero bueno, esto es un poco un rastreo histórico. Quise meter otros temas así porque pues considero que de nada me sirve explicar la discriminación tal. Y adiós, se olvidó este tema. O sea, hay multifactorial y hay muchísimas cosas que me dejo en el tintero, obviamente. Pero estoy tratando de decir que pues, la discriminación ha estado siempre, ha evolucionado, pero de todos modos va cambiando. Actualmente discriminación a grupos minoritarios, aún existe discriminación a la mujer, a las comunidades LGTB, etcétera, etcétera. Esto va a desaparecer. Esto ya es un punto de vista muy personal, considero que no, porque siempre hacemos nuevos grupos para discriminar. A ver, cuando no se atacaba a la gente de color negro en Estados Unidos, empezaron a atacar a los latinos y luego otra vez a los negros. Y siempre debe de haber un objeto de odio en las sociedades. Bueno, no debe, pero lo hay por lo general porque es muy catártico. La verdad es que funcionan como válvulas sociales que te permiten enfocar ciertos problemas, ciertos focos de riesgo hacia ciertos lugares. Y es que esto evoluciona con el tiempo. O sea, antes pues no había problemas de que la gente, no, es que estoy siendo discriminado, tal o cual, porque se insertaba en esa mentalidad. Y ahora que ya tenemos otra mentalidad, mira, igual y estoy siendo discriminada como mujer porque este no es mi papel, entonces voy a generar este discurso. Y entonces empieza a generar un discurso ya no de odio contra ciertas etnias, sino contra un grupo en concreto, que ahora son los hombres, por ejemplo, que justificado o no, hay un discurso de odio ahí.
ya ese es otro tema, eso es feminismo. No me voy a meter ahorita en eso. Algún día lo voy a hacer. Algún día. Y bueno, pero, o sea, hay discursos de odio y por lo general siempre buscamos nuevos objetivos. Es una cuestión muy social, o sea, es como siempre se dice que hay una oveja negra en las familias. La persona que es más diferente a los demás, entonces toda la familia se junta y le tira un poquito más a esa persona, aunque no es que lo odien, simplemente que es que así el odio, los defectos se dirigen más hacia una persona en concreta y no hacia todas. Son cosas que pasan y también es largo de argumentar, hay teorías sobre esto, etcétera, etcétera. No voy a profundizar tanto en eso porque solo estoy contestando dudas que siento que estoy dejando más dudas, pero bueno, exitazo. Ahora, segundo video, nadie dijo nada sobre lo de la historia, por lo general me dijeron que estaba bien, etcétera, etcétera. Voy a pasar eso por alto, intuyo que está claro, bueno. Y ahora con lo del Tren Maya. Con lo del Tren Maya me dijeron que pude haber justificado más esto aquí, esto allá. A ver, ahí hay una cuestión de tiempo y la verdad es que también es una cuestión de que pues jamás vas a acabar. Es que pudiste haber comentado sobre estas cuestiones de, no sé, de la derrama económica que realmente no va a traer inversión por X o por Y. Sí, o sea, hay una cuestión, hay una recesión económica mundial, etcétera, etcétera, pero es que eso ya no es propio solo del proyecto del Tren Maya, ¿sabes? Una cosa es el proyecto del Tren Maya, es que el Tren Maya va a hacer que las ciudades crezcan y entonces tiene que considerar el urbanismo, porque si no consideras el urbanismo no estás viendo realmente el problema. Pues sí, eso va a destruir la ecología y al final lo que atrae el turismo en el sur es la ecología, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Pero es que una cuestión es el proyecto del tren y otra cuestión son proyectos de urbanismo y otra cuestión son un proyecto ecológico para 50 años después. O sea, que sí son cosas que se tienen que considerar. Sí, no digo que no lo estoy negando, no lo voy a negar. Pero pues tampoco le puedes pedir a un solo proyecto que te arregle la vida en 70 años y que no tenga ningún defecto porque, pues bueno. Último video, lo de la prehistoria. Estoy muy triste con ese, la verdad, porque, a ver, a mí me gustó cómo me quedó. Es muy mejorable en muchas cosas. La línea de tiempo que puse ahí está así como pegada muy ortopédicamente. Tiene cosas que no, pero tiene poquitas visitas y la verdad es que está trabajado, honestamente. Entonces, pues bueno, si lo pueden compartir, estaría muy feliz. Y si me pueden hacer sugerencias para mejorarlo, como siempre les digo, mejor. Ya no quiero alargar mucho este podcast, es el primero. Mi idea es que pues vayan dejando sus dudas, voy a ir contestando, voy a ir comentando, voy a ser más rápido con ciertos asuntos. Y dicho y hecho estas cuestiones, pues me puedo ir a dedicar a mis cosas. Así que bonita semana, se la pasen muy bien. Cuídense del coronavirus, no salgan por favor. Ya sé que qué aburrido, demás. Si no has salido de tu casa desde el inicio, ahorita ya deberías de estar acostumbrado a estar encerrado y deberías de estar haciendo cosas con tu vida. Ojo, mejor voy a meter un último inciso. Hay mucha gente que dice que no deberíamos de estar haciendo cosas por el coronavirus porque es un encierro, son que para que te presiones más y demás. Sí, pero no. O sea, si estás encerrado y no estás haciendo nada, te vas a deprimir. ¿Por qué? Pues porque no hacer nada te deprime, sientes que no estás siendo productivo con tu vida. De hecho, es un básico de la vida. Entonces, no te digo que arregles el mundo, saques una tesis doctoral o lo que sea, pero pues si haces ejercicio, te vas a sentir bien contigo mismo. Si yo, por ejemplo, empecé este canal a raíz del coronavirus, es un proyecto muy pequeño, es un proyecto sencillo, pero bueno, me da algo que hacer, me siento en contacto con más gente, etcétera. O sea, no se trata de arreglar el mundo, simplemente que hagas algo para no sentir que no estás haciendo nada. Porque si tu idea es que me estresa estar todo el día en la casa, pero me estresa tener que hacer cosas y eso me da ansiedad, pues entonces te vas a sentar y vas a llorar y vas a estar triste, y si estás triste te vas a deprimir más y luego no vas a querer hacer nada y vas a empezar a hacer un ciclo vicioso muy malo. No arregles el mundo, pero sí proponte a ti mismo hacer cosas para sentirte bien contigo mismo, que al final es la idea, ¿sabes? O sea, no tienes que arreglar el mundo, bien contigo mismo, es lo único que necesitas. Pásatela chido, relájate, disfruta, la vida es sencilla, no hay que darle muchas vueltas. Si tienes un problema, arréglalo. No, es que mi problema por tal o cual, arréglalo, ¿sabes? Me voy a quejar porque es que yo estoy en una condición muy desfavorable, etc.
Puede que sí, pero a fin de cuentas, si solo te vas a quejar, no lo estás arreglando y te vas a hundir más con tus sentimientos. Y bueno, si quieres hablar de tu vida conmigo, etcétera, hazlo. Adelante, me puedes dejar en los comentarios y te voy a responder como pueda. Y pues bueno, nos vemos. Adiós.